Vamos a abrir ahora espacio para los comentarios, críticas, eh, propuestas, mejor en lugar de críticas, siguiendo el ejemplo de Erika, de los participantes a la sesión de hoy. Mientras se animan nuestros participantes, yo tengo una pregunta que tiene que ver con pese a que más allá de los mitos y de la politización del tamaño de las circunscripciones uninominales, en los hechos las diferencias son muy grandes. Existen circunscripciones como la 10 o la 22 que tienen 190.000 votantes habilitados. Y existen, estas están en La Paz y en Cochabamba, existen otras mucho más pequeñas, circunscripciones como la 35 que tiene 45.000 eh, votantes, es la cuarta parte de estas otras circunscripciones, otras mucho más pequeñas como la 63 que tiene 25.000 que está en Pando. Está claro que esto tiene que ver con el diseño departamentalizado que ha mencionado Erika de la asignación parlamentaria en Bolivia, pero aún así, por más que esté justificado, no deja de dejar un sabor a injusticia a quien revisa estas cifras, ¿no? Entonces, mi preocupación es, ¿cuál es el mensaje que le deberíamos dar a la población, que debería llegar a la gente? Para que acepten o entiendan al menos que estos mecanismos que generan desigualdad en la representación, en el valor efectivo del voto, responden en verdad a criterios de equidad. Si al tamaño de las circunscripciones uninominales le sumamos la representación en la Cámara Alta, donde todos los departamentos tienen 4 senadores, entonces claramente un voto en Pando en términos de su traducción en representación parlamentaria vale mucho más de lo que vale un voto en Cochabamba, en La Paz o en Santa Cruz. Dejo eso como pregunta, comentario. Roberto, por favor, adelante. Eh, por favor, Daniel, Erika, sí, por favor. yo me había comprometido con Roberto a estar hasta aquí, pero me he animado a escuchar tu pregunta y abandonarlos, ¿ya? Salvo que Roberto quiera hacerme alguna pregunta específica, pero yo quiero responder tu pregunta, ¿ya? Primero, que el Senado es la representación territorial por excelencia, pero en Bolivia las lógicas departamentalizadas han logrado que también se tenga una base de cuatro diputados mínimo en todos los departamentos en diputados, cuando es la Cámara Poblacional, ¿verdad? Entonces, la lógica departamentalizada ha impregnado todo. Te deja un sabor a injusticia, claro, que un cochabambino tenga que compararse con Pando. Pucha, para ser diputado tengo que trabajar el doble, digamos, ¿no? Pero es la realidad departamental la que dispone aquello. Por eso no es justo hacer una comparación de una circunscripción en La Paz con respecto a una circunscripción en Cochabamba, ¿ya? O con respecto a Pando. Cada realidad departamental debe analizarse y así lo plantea el reglamento, que cada departamento tiene su rango de variación que puede haber entre las circunscripciones de dentro de ese departamento, pero no fuera de ese departamento, ¿ya? Es de más 17, menos 17, creo, mínimo el rango, y hay muchos casos en que son absolutamente alineados los resultados entre la población ideal existente y se pueden lograr equilibrios razonables. Pero, sin embargo, yo lo que te quiero decir es que la gente tiene que olvidarse de hacer ese odioso trabajo. Entre tanto, los bolivianos empiezan a convencerse de que sería ideal que nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional sea de representación nacional. Por lo tanto, exista un grupo de parlamentarios que sean elegidos ya sea a nivel nacional o por lo menos en segmentos agregados interdepartamentales, sea vertical o horizontalmente, eje central, norte, sur o regiones ecosistemas, pero trascendiendo los límites departamentales para generar espacios de agregación interesantes. Pero eso es toda una reforma que te rompe el chip que ha prevalecido hasta ahora
a nivel nacional, que es mi departamento tiene que tener diputados. Esa es la lógica que ha prevalecido. Entonces, en esa base tienes que hacer el análisis intradepartamental y no hacer comparaciones interdepartamentales, porque si no, vamos a terminar neuróticos y esquizofrénicos. Gracias, Eric. Roberto Lacerna está pidiendo la palabra. Adelante, por favor. Gracias. Ya en otra ocasión aquí en este mismo diálogo insistí mucho en el último tema que ha planteado Erika, y es el de que la Constitución en vigencia, que además repite en eso una lógica antigua, es muy departamentalista y reproduce dos veces la representación territorial, ¿no? En el Senado y en diputados, y eso es un error. Porque claro, se supone que la compensación territorial está ya dada en el Senado y no debería estar en diputados. Ahora bien, yo no creo que debamos simplemente admitir la desigualdad entre departamentos a nivel de los diputados, tal como está en la Constitución, y limitarnos a tratar de ver que las desigualdades se resuelvan dentro de los departamentos. Si bien he entendido la exposición que ha hecho Pica, la asignación de diputados es 130 y la Constitución dice 130 se deben asignar a los departamentos según su población. Entonces, este es un primer elemento, y si asignáramos en proporción a la población, posiblemente las desigualdades no serían tan grandes. Las desigualdades se introducen cuando la propia Constitución dice, dando un número mínimo por población a los menos poblados y un número mínimo por compensación a los menos desarrollados económicamente hablando. Sin embargo, de dar esos criterios, no define claramente una fórmula. Esa fórmula viene después, en la ley, cuando se decide ahí si serán 5, si serán 4, serán 10 o será 1 nada más. Perfectamente podría decir serán 0, porque esa asignación distorsiona totalmente la representación parlamentaria. No hay por qué darle más o menos a un departamento porque no tenga población, o porque sí la tenga, o porque no tenga más desarrollo, porque tener más diputados no le va a dar más desarrollo económico, tener más diputados no le va a aumentar la dinámica demográfica, salvo que el diputado se dedique a otra cosa y no a representar en el Parlamento, ¿no? Y aún así sus esfuerzos no van a tener un impacto demográfico significativo, ¿no? Pero bromas aparte, realmente creo que es posible encontrar una fórmula en la que se reduzcan drásticamente la representación poblacional en la Cámara de Diputados. Y esa debería ser tomar en cuenta el criterio simplemente de manera simbólica de que hay más o menos diputados en Santa Cruz, Tarija o en Pando, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que ahí debería plantearse una asignación directamente proporcional a la población de cada departamento. Y ahí sí tendríamos una mayor igualdad. Y dentro del departamento, por supuesto, está el tema de las circunscripciones. Y ahí hay una distorsión también. Se han dado las 7 circunscripciones indígenas, descontándolas a las uninominales y no a las pluris. Y en la Constitución se sugería que debía ser primero mitad pluris y mitad unis, y se descontar las indígenas de las uninominales, no de las plurinominales. Entonces, con la distorsión actual, realmente llegamos a la situación que la propia Erika nos acaba de mostrar, que el 0.9% de los votantes elige el 5.3% de los diputados. Es decir, esa población indígena que no participa, etcétera, tiene 6 o 7 veces la representación proporcional de su demografía. Y eso es lo que nos genera problemas, distorsiones, etcétera. Obviamente, para poder corregir esto hay que superar el chantaje de decir, no, vamos a ser equitativos y vamos a darles más diputaditos a los que menos población tiene, o más diputados a los que menos recursos tiene. Esa es una manera paternalista de tratar a los departamentos con menos población y menos recursos, ¿no? La resolución de sus problemas no se va a hacer por la vía de la representación parlamentaria, y lo único que estamos haciendo es reproducir y mantener una desigualdad, una inequidad política que nos ha causado muchísimos problemas en el país
porque fíjense que 5 o 7 diputados hacen toda la diferencia entre tener o no tener 2/3, tener o no tener mayoría. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Pica, por favor. Bueno, en realidad no hay desigualdad a la hora de hablar del voto ciudadano para elegir presidente. Más bien, hay un voto vale lo mismo en Cobija como en Santa Cruz. Evidentemente, la circunscripción, la cantidad de habitantes, hace que sí haya diferencias entre la cantidad de votantes que requiere un diputado para ser elegido en la circunscripción 6 o 7 en La Paz, o la cantidad de votos que necesita un diputado en Tarija. Sin embargo, reitero, el voto vale lo mismo. Y además, podríamos entrar en un debate también sobre la justicia o injusticia a la hora de asignar recursos, porque está claro que no es lo mismo recibir 1 millón de bolivianos en Cobija que recibir 1 millón de bolivianos en Santa Cruz. Hablo de sus gobiernos municipales, cuando las realidades son diferentes. Entonces se deben encontrar puntos de equilibrio. Estoy de acuerdo que debería pensarse en mejorar las fórmulas de asignación, pero el criterio poblacional no debería ser el único. En todo caso, creo que un debate de fondo es, ¿será que la representación equitativa poblacional de los 4 senadores en la Cámara de Senadores es la adecuada? Más bien, ahí sí ha habido una modificación en función a las probabilidades de que unos ganen 4 senadores y otros no ganen ninguno. Creo que desde un criterio personal, obviamente, la asignación 2-1 que teníamos en la anterior constitución, mayoría, minoría, en el tema de Senado generaba más equilibrio. En el tema de diputados, por ejemplo, en la asignación de escaños por desarrollo económico, en realidad solamente en el caso anterior, y probablemente se repita hacia adelante, es un diputado de diferencia. Es uno en Potosí, después todos lo mismo. En el caso por menor población, todos lo mismo. Entonces, es probable que se pueda pensar en nuevas fórmulas, pero la desigualdad no está necesariamente en la representación política, sino en otros elementos, y en todo caso no hay que actuar de manera oportuna. Una manera oportuna, obviamente ya pasó, era antes de la aprobación de la Constitución del 2009. Una manera oportuna sería que cuando el Tribunal Electoral esté trabajando nuevas circunscripciones, se tengan propuestas alternativas, porque también pueden decir algunos ciudadanos en municipios donde la población urbana no es suficiente y se junta con municipios aledaños que tienen dificultades a la hora de la elección. Doy un ejemplo concreto, no es lo mismo una circunscripción, por más grande que sea en La Paz, la 6, que es solo de la ciudad de La Paz, que una circunscripción en Tarija como la 40, que es la ciudad de Tarija, más el municipio de San Lorenzo, más el municipio del Puente, cuando sus realidades, si bien no son absolutamente diferentes, no son exactamente, no tienen tantas afinidades como los que habitan en un territorio en las ciudades. Gracias. Gracias a ti, Pica. Roberto Moscoso ha levantado la mano. El micrófono es tuyo, Roberto, adelante. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Yo quisiera hoy colocar 2 puntos y agradecer la exposición de Pica y los comentarios de Erika. El tema del Senado, para mí, fue una de las maniobras más importantes que hizo el MAS en la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque había una filosofía en el Congreso que definía que la Cámara de Diputados era una representación poblacional y la Cámara de Senadores era una población territorial. Entonces, los diputados se distribuyen en función al número de habitantes de cada departamento, pero la Cámara de Senadores estaba definida en 3 senadores por departamento. Los dos por mayoría y 1 por minoría, es decir, 2 por el que sacaba el primer lugar y 1 por el que sacaba el segundo lugar. El resto no tenía representación al Senado. Pero ¿cuál fue la maniobra? Fue
plantear una representación poblacional también en el Senado, aumentar el número de senadores a 4, y eso significó entonces una repartición del Senado igual que en diputados por población. ¿Cuál fue el efecto político de esto? En ningún momento el MAS hubiese podido tener 2/3 en el Senado si la representación del Senado se definía como antes. ¿Por qué? Porque el MAS nunca ganó los 9 departamentos. Por lo tanto, para tener 2/3 en el Senado, se tenían que ganar los 9 departamentos. ¿No? El MNR el 93 ganó 8 departamentos, pero perdió Pando, por ejemplo, entonces no tuvo 2/3 en el Parlamento. Y el MAS nunca hubiese podido tener 2/3 en el Senado, y lo que le hubiese dificultado muchísimo el tema de la gobernabilidad o del autoritarismo al que acudió con los 2/3 en el Congreso. Entonces, algo que parece tan inocente, pues resultó siendo realmente una terrible vara en contra de lo que fue la oposición y a favor de el control absoluto del Congreso. Primer comentario. Y por lo tanto creo que hay que reformar aquello. El segundo comentario es, si bien es cierto que la representación de ciudades es muy parecida a la representación de provincias, como lo ha planteado el PICA, hay algo que sí ha hecho el Tribunal Constitucional en las 2 anteriores elecciones, cuando ha movido circunscripciones, ha modificado el tema de las circunscripciones, apañando temas de provincias o circunscripción, añadiendo a las circunscripciones provincias, donde, por ejemplo, el tema urbano era muy débil. Y con eso, pues, ha cambiado la correlación de fuerzas, donde antes era solo urbano, añadiéndole una fuerte presencia de provincias. Eso pues ha complicado el tema en la circunscripción. Entonces se han jugado con el diseño de las circunscripciones y este es otro tema que hay que mirar. Y por último, para terminar, coincido plenamente con Erika en la posibilidad de hacer una reforma para tener diputados nacionales y no estar sometidos al chantaje de los departamentos permanentemente y pensar un poco en la nación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Roberto. Pica, volvemos a ti si no tenemos algún otro participante. En todo caso, gracias a Humberto por la invitación, Daniel por la moderación. Hubiera sido interesante que Erika no nos abandone. El problema está a veces en eso, en que nos abandonamos y dejamos que las cosas pasen y queremos actuar cuando ya pasaron. Hoy tenemos una oportunidad hacia adelante y es acompañar y buscar que las susceptibilidades o los elementos reales para generar ciertos resultados no se den. Que el 30 de agosto tengamos los datos de población es una oportunidad para que ojalá pronto podamos tener el trabajo del Tribunal Electoral para garantizar circunscripciones que sean racionales a la hora de contemplar todos los elementos técnicos que creo técnicamente la Constitución, la Ley de Régimen Electoral, la Ley 421 establecen, incluso el propio reglamento de asignación y distribución de delimitación de circunscripciones se cumple. Pero tiene que generarse equilibrio para que no haya esa sensación, porque es un tema clave, la confianza en nuestras instituciones, esa sensación de que se manipulan circunscripciones para resultados. Y el otro tema que considero de fondo, que no es el tema central el día de hoy, pero que viene acompañado de los resultados del censo, es la necesidad de tener una visión nacional y a la hora de hablar de recursos, nos debe preocupar que el 80% aproximadamente de las entidades subnacionales vaya a recibir menos recursos de los que hoy cree va a recibir, porque hay techos presupuestarios para los próximos años y esa asignación se va a ver reducida.
Eso no significa quitarle al que más va a recibir, por lo tanto, debería el gobierno generar espacios de encuentro para ver mecanismos de compensación a esa disminución de recursos que sumada a la disminución que sobre todo en los últimos 10 años ya hemos tenido en los presupuestos, sobre todo municipales y obviamente de todas las entidades del Estado, pero en el caso de los presupuestos municipales, en cuanto a los recursos de la renta petrolera, un 70% de disminución del año 2014 al 2024, en términos globales de transferencias considerando también la coparticipación, disminución de cerca de un 30% de presupuestos de manera global. El COVID, perdón, después del COVID, incluso la generación de ingresos propios o la tributación en el país ha disminuido porque ha habido una consecuencia directa en la generación de empleos y la pérdida de empleos. Por lo tanto, hay que pensar en escenarios para ver mecanismos que permitan que con menos recursos seamos creativos y utilicemos los datos del censo para más que reducir las desigualdades políticas, que es importante que no existan, reducir las inequidades, las brechas de desigualdad y lograr que la gente pueda vivir mejor en nuestros territorios. Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Gracias a ti, Pica, gracias a todos los participantes. Esperemos que el Tribunal Electoral y las instituciones que van a estar a cargo del proceso de redefinición de las circunscripciones sean suficientemente transparentes y abiertas para garantizar la participación de distintas entidades y de los ciudadanos, de manera que se evite el mapa Salamanca, el mapa Salamandra que mencionaba Erika, o el gerrymandering en la elaboración de las circunscripciones de acuerdo a objetivos puramente electorales de los partidos. Esperemos también que el tema de la discusión subnacional que planteas hacia el futuro como un desafío que tenemos que enfrentar sea igual de bien tomado cuando se discuta la necesidad de eliminar algunos municipios que son inviables por la cantidad de población que tienen y que tienen una existencia que está también, si quieren, al margen de la ley o de las disposiciones, no solamente legales, sino de las posibilidades mismas de hacer gestión en un municipio con menos de 1,000 personas. Son desafíos que quedan hacia adelante, esperemos poder discutirlos en otro diálogo al café en el futuro. A nombre del grupo Marcos Escudero, agradezco nuevamente a Pica Lema por su presentación, a Erika Brockman y a todos los participantes de esta nuestra sesión. Buenas noches.